del papel de la inteligencia artificial de cara al futuro. No sé si tú habrás tenido la oportunidad de hacer algo con ChatGPT, es algo alucinante. Creo posiblemente que este año pues sea el año de la inteligencia artificial. Como siempre por aquí, un placer tenerte, Ismael Santiago, profesor doctor en Economía por la Universidad de Sevilla. Como siempre, charlar contigo, un lujo que te vengas aquí en un día tan especial, un lunes tan raro para mis programas, pero que seguro que lo llenamos de buen contenido, o intentaremos eso, ¿no? Sí, por lo menos lo intentaremos. Muchas gracias, esto como siempre, por invitarme y nada, y un lujo y un gusto enorme poder, bueno, pues hablar sobre economía con todos los que nos ven, con todos los que nos oyen y especialmente contigo, ¿no? Así que a ver si este programa de hoy gusta. No, claro que sí. De hecho, el que gustó fue el último, que nos lo Ya dice por veo, aquí Chris. vaya, En vaya. YouTube, la charla que tuvimos tú y yo, creo que supera ya las 6.000 y pico reproducciones, casi 7.000 reproducciones. 6.800 y algo, sí, Sí, sí. sí, 7.000 reproducciones casi. Bueno, porque siempre yo creo que por lo menos nos dejamos indiferente. Esto no me acuerdo quién lo decía de aunque hablen de mí, que sea, aunque Eso hablen mal, da igual, ¿no? Pero que hablen de mí, ¿no? esto lo decía Richard Branson y Oliviero Toscani, que era Eso el es. publicista de Benetton, ¿no? Que hablen de ti aunque sea mal. Eso es, que hablen de ti aunque sea mal, que yo, joder, no me salía ya de cómo decirlo. Justamente comentábamos esto de último, de los peripecios por Wall Street que voy a tener en marzo-abril, y que, bueno, un poco ligando con el tema Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo el mercado de Estados Unidos en general? Yo ya te contaré cuando esté desde allí, pero Ya. ¿cómo lo ves ahora? Bueno, parece que la publicación de datos de inflación algo más moderado, aunque todavía aunque todavía continúen altos, y sobre todo la reapertura de China al mundo después de 3 años de duro aislamiento por el COVID-19, parece que están animando las compras en este inicio del 2023, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, yo comentaba hoy en mis redes sociales, también en mi canal de Discord, que había que estar muy pendientes de cómo había el cierre, cómo terminaba cerrando el mercado hoy, ¿no? En especial después de superar esa directriz bajista, SP500 por encima de 4.000 puntos. De todas maneras, 4.000 puntos parece como una cota muy psicológica en estos últimos meses, le cuesta mucho moverse. Pero ahora ya sí que a mí me parece que no es descartable, y lo decía Michael Harnett de Bank of America este fin de semana, que diera un poquito latigazo al alza hacia 4.200. No es absolutamente descartable dentro de que el sesgo a la baja puede seguir, ¿no? Pero fíjate Bitcoin, ¿no? Fue el primero que también hizo ese movimiento de los activos de riesgo, los mercados europeos. Una tendencia un poco generalizada, ¿no? Estamos viendo de Sí, ligero optimismo. sí, pero encima, además coincide con que los bancos centrales están frenando con su discurso de mayores alzas de tipos, están intentando, ¿no? Pues frenar este ímpetu alcista, ¿no? Que se ha producido en este de enero del 2023, ¿no? Y devuelven al mercado y quieren devolver al mercado la realidad de un 2023 con un dinero aún más caro, ¿no? Como las declaraciones que ha tenido en Davos la señora Lagarde, nuestra amiga, que ha insistido en su voluntad de seguir subiendo tipos sin concesiones, ¿no? Veremos si los mercados y la economía europea se lo permiten también. Bueno, es que esto podría ser también el preludio de los bancos centrales, porque tenemos reunión la próxima semana. Por cierto, Jesús Pinazo72, muchísimas gracias por suscribirte con Prime. Te mando un abrazo desde aquí, de mi parte y de todo el equipo, que encantados de que te suscribas. Muchísimas gracias por ese pedazo de sub. Y lo que te decía, la semana que viene tenemos reuniones de los bancos centrales. Eh, Puede ser, y yo lo he comentado también por redes y por informaciones que estoy manejando, lo más probable es que suban 25 puntos básicos. Pero ojo, no es descartable 50, ¿eh? Por parte de la Fed, no es descartable 50. Os lo digo, os traigo la información porque hay varios miembros del FOMC, no hay mayoría, que quiere una subida de 50 puntos básicos. ¿Tú por qué te decantarías ahora? Aquí hay una cosa que todavía creo que el mercado en este principio de año no está descontando, que es la caída de resultados empresariales, que va a invitar a la cautela, ¿no? Con previsibles caídas de los beneficios y un ajuste a la baja en las previsiones de resultados. Luego yo creo que
La datodependencia que tiene la Fed, yo creo que también es un elemento que va a tener en cuenta. También es preocupante, ¿no? Es preocupante lo que ha pasado con tanto con el fondo, lo que ha hecho el fondo de Blackstone y el fondo de KKR, ¿no? De la Colbert Cravis Robert, ¿no? Que en el caso de Blackstone, bueno, pues ya sabemos que se desplomó un 7% la bolsa al limitar la retirada de su megafondo inmobiliario, tras recibir solicitudes de reembolso que excedían su límite, ¿no? Y solo pueden atender al 43% de las solicitudes, ¿no? Y el fondo de la Colbert Cravis Roberts, ¿no? También ha sido en este año, pues también ha decidido limitar los reembolsos en su fondo inmobiliario siguiendo por, los mismos pasos que hizo Blackstone, y la decisión ha llegado después de que se haya producido por un aumento de la solicitud de retirada por parte de los inversores del fondo de la KKR, y de hecho pues pudieron atender al 62% de las peticiones de reembolso. Luego, cuidadito con el mercado inmobiliario norteamericano y cuidado con el mercado inmobiliario internacional, que está mostrando signos importantes de debilidad, y eso pues al final tendrá seguro pues una incidencia a la hora de ahorrar o consumir por parte del consumidor final, ¿no? Entonces, yo creo que yo me decanto por 25 puntos básicos porque es lo que está telegrafiado. Pero bueno, también China, vamos a ver qué pasa con, ¿no? Sobre todo en primavera, ahora que parece que va a demandar materias primas y sobre todo va a demandar hidrocarburos, y nada más que hay que ver que el petróleo ya está en 90, ¿no? Cuando veníamos de 70 y algo. Yo si me El tuviera que barril. decantar ahora por una apuesta, si tuviéramos que apostar, como cuando apuestas al fútbol, al baloncesto o cualquier casa de apuestas, ¿no? Si tuviera que meter mi dinero, diría 25 puntos básicos en Estados Unidos, 50 puntos básicos en Europa. Yo creo que va a subir 50 puntos básicos Christine Lagarde en esta reunión. No muchas más reuniones, que ella dijo en su última comparecencia. Muchas más reuniones de 50 puntos básicos. Digo, hombre, no te pases, no te vengas tan arriba, Christine Lagarde. Porque a veces pasa, ¿no? Que estás ahí en el Sí. cargo y dices, no. Hay muchas reuniones para hacer que los mercados y al euro fortalecerlo. En realidad es humo, ¿no? Sí, y además hay que ver, ¿no? Una cosa que no hay que descartar, a ver, porque tampoco son muy transparentes a la hora de formular cómo va a hacer tanto la Fed como el Banco Central Europeo sus QTs, ¿no? Cómo va a ir, ¿no? Pues adelgazando el balance de tanto la Reserva Federal Norteamericana y sobre todo con las circunstancias como están los países periféricos como España, Italia, y Grecia y Portugal, Italia también, bueno, ya lo he repetido, y Francia, cuidado, es decir, que yo creo que la circunstancia de estos endeudamientos por encima del 100%, en una situación como España, ¿no? Que tiene elecciones y demás, yo creo que vamos a ver, ¿no? Cómo funciona ese mecanismo de antifragmentación, y ya sabemos lo que pasó con ese intento de los hombres en España, que nos llevó pues al gobierno que tenemos actualmente. Es decir, un gobierno de populismo donde no está beneficiando mucho, que digamos, al libre mercado, e intentando topar los precios de todo. Y bueno, yo a estos señores, yo lo que les diría, pues si están tan encantados del comunismo y de la planificación central, pues que se vayan pues a Bolivia, que se vayan a Argentina, o que se vayan a Cuba, o que se vayan a, a Venezuela, y que nos dejen tranquilos, ¿no? Porque esto, gracias a Dios, intenta consolidarse como una economía de mercado. Ya sabemos que la economía de mercado es la mejor solución posible en la situación de los recursos, y el comunismo ya sabemos, ¿no? Pues lo único que trae consigo, ¿no? Que es miseria y pobreza. Luego, si quieres, comentamos las últimas ocurrencias, pero antes quiero ir a las Bueno, preguntas y temas que estáis comentando por aquí por el chat, que siempre sois partícipes y estáis comentando, y me alegro de que habléis por aquí y lancéis vuestras dudas. Dice Pablors88, que siempre comenta por aquí, dice que si, te pregunta a ti directamente, Ismael, dice que si crees que ha cambiado la tendencia en los mercados o esto es un falso rebote y veremos caídas y vuelta a mínimos. ¿Cuál es tu ah, opinión? ajá, ajá. Yo te voy a decir lo siguiente, ¿no? Estamos en un proceso de globalización. Lo de la guerra de Ucrania se está recrudeciendo, ¿eh? Y bueno, y esta desglobalización y esta guerra de Ucrania, que parece que está cada vez más alejada, la posición inteligente, que sería la de la negociación, como nos decía el mayor experto que a día de hoy hay vivo en el ámbito de la diplomacia internacional,
y que con un conocimiento muy importante a la hora de, bueno, de cómo pudo, bueno, pues estrechar, ¿no? La influencia del comunismo, como fue el señor Henry Kissinger, hablaba Kissinger, que la justo. mejor solución posible para no caer en los mismos errores que en la Primera Guerra Mundial sería la negociación. Luego, empecinarse en una guerra que tiene que ganar Ucrania, y todos estamos de acuerdo en que la invasión de Ucrania no tiene ningún tipo de justificación, tiene una problemática añadida que podía llevar a extender este conflicto armado a otras zonas europeas, como el caso de Bielorrusia o como el caso de Polonia. Yo veo peligrosísimo, Uf. peligrosísimo los tanques alemanes, los tanques Abrams estadounidenses y los helicópteros de combate británicos. Es que ya lo dijo Putin y parece que va de farol y con ese señor mejor no ir de farol, ¿no? Que es Es que que de hecho, o, fíjate, o- no. o- o se empataba o, o había una guerra nuclear. Nos estamos tomando a coña que este hombre es incapaz y todo el mundo sabemos que es un psicópata y que le da lo mismo, ¿eh? Entonces yo creo que Europa está cayendo en los mismos problemas que la Primera Guerra Mundial y yo haría caso a la voz de la experiencia. Henry Kissinger, 99 años y ahí está su currículum. Disculpa que te he interrumpido, No, no, Héctor. no, no, te interrumpía yo, de hecho, te interrumpía yo por hacer el matiz que justo en redes sociales había comentado que íbamos a hablar de esto, ¿no? De esta escalada geopolítica que se había producido y que, cuidado, que todavía puede haber más cisnes negros en ese frente por esto, ¿no? Por el mayor Es que armamento a Ucrania, que por un lado se es carga lógico todo. bueno, por cierto, gracias a Chema Vil por pasarte y saludar, pero lo que digo es que esto es muy preocupante, es una guerra que está enquistándose, por un lado Occidente sigue animando a Ucrania a defenderse, Ucrania defendiéndose como es lógico, de un territorio invadido y, bueno, pues las masacres que han recibido ya. Vamos, desde aquí yo siempre he apoyado al pueblo ucraniano con esa defensa atroz contra un sociópata como es Vladimir Putin, en mi opinión. Esto es una Sí, valoración personal sí, y yo lo que creo que comparto. compartís todos por aquí, además, o la Sí. mayoría. Pero claro, luego Putin ahora está diciendo en la Duma y Medvedev, es primer ministro de Rusia, ¿no? Si mal no recuerdo, Dmitry Medvedev, me parece, o no sé qué cargo exactamente que tiene, pero tiene un cargo de responsabilidad en el Ejecutivo ruso. Iban por la línea de tenemos armamento más potente que podemos sacar a utilizar. Claro, armamento más potente del que han usado ya son cabezas nucleares tácticas. Entonces, mmm, ellos dicen que como siga el conflicto así y como le coman terreno del que ellos consideran que es propio, lo tienen en la recámara para utilizarlo. Y eso sí que puede ser preocupante para ya no solo para No, la economía mundial, sino para la humanidad. eso automáticamente ninguna posibilidad de que la economía se recupere y no somos conscientes de en qué escenario nos podíamos mover, ¿no? En el peor de los posibles. Yo nomás que digo que ya no solamente es un problema de Ucrania, por supuesto, que es el invadido y el invasor, que es el caso de Rusia, sino también ya estamos viendo Bielorrusia, estamos viendo Polonia. Cuidado, ¿eh? Esto hay que saber un poquito de historia o leer un poquito de historia y está Europa cayendo en los mismos errores que en la Primera Guerra Mundial. Y esto no hay economía ni sistema económico que lo aguante. Al hilo de lo que comentaba, la desglobalización que está existiendo, el proteccionismo que conlleva, ¿no? Esta guerra de Ucrania que se está enquistando. ¿Esto al final en qué se está traduciendo? Pues bueno, en el caso energético, pues que Europa está pagando un 40% más caro su hidrocarburos. Y se lo está pagando Estados Unidos, ¿no? Después estamos viendo esa desglobalización también en el ámbito de la repatriación de las fábricas, como está pasando con el sector de los semiconductores en Estados Unidos, claro. La mano de obra china o la mano de obra vietnamita no es la misma que la mano de obra norteamericana. Entonces, nos vamos a tener que acostumbrar a una energía más cara y unos productos electrónicos más caros, automáticamente la desglobalización, que además hace que la economía mundial sea mucho más pequeña, lo que va a hacer es incentivar que la inflación. A eso le Mm. junta el descenso de la población activa que genera la escasez de trabajadores y la transición energética en Europa con el ámbito medioambiental y tal, ¿no? Parece que son factores a largo plazo que van a mantener
el crecimiento de la inflación por encima del 2%, por lo menos mínimo 2 años más, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo que el tipo de interés neutral, ¿no? Que es el coherente con el pleno empleo y la inflación, ¿no? Pues se ha podido mover hacia arriba, ¿no? Del escenario en que nos movíamos cuando estábamos en pandemia, en COVID, ¿no? Y ese tipo de interés, que es el que hay que tener en cuenta, el interés neutral, pues se había mantenido en cero o incluso por debajo debido al exceso de ahorro dominante, como comentaba, en la economía previa al COVID, ¿no? Y ahora, por otros factores, pueden que hayan modificado este escenario y este interés de equilibrio, y esto pues lo que va a hacer es obligar al BCE a mantener unos tipos de interés más altos de forma permanente. Luego, más inflación, ha venido para quedarse, desgraciadamente, tipo de interés alto durante un tiempo más de lo que quisiéramos, y por supuesto una situación geopolítica muy convulsa. Davos ha sido una pantomima, es decir, Davos solamente Pero lleva ha siendo una contado con... pantomima no sé cuántos años, ¿eh? Pero ya es que A ver. ya es alucinante, ¿no? Porque es que Es un solamente... nido de Es que, canapés y otras cosas. y otras cosas que han salido, ¿entiendes? Bastante, claro. Esa gente cuando, ¿no? El tema de la noticia que han salido con respecto a lo que es el empleo de la prostitución por parte de estos líderes, ¿no? Correcto, Si correcto. estos líderes utilizan, si estos líderes no piensan con lo que piensan, es imposible, lógicamente, que este mundo vaya a Piensan buen de puerto, abajo. ¿no? Los líderes piensan de abajo. Ya lo estás viendo en el Esa- foro de Davos. Exactamente. Y Por entonces, claro. desgracia. Y además que es una parte, sí, que es una parte del capitalismo, ¿eh? Lo que se ha representado este año. Ni había comunismo, ni había Rusia, ni estaba Rusia, ni estaba China, y la presentación era muy pequeña de India, que no se veía una representación de empresarios indios tan pequeña en los últimos años en Davos. Luego estamos hablando simplemente la suma entre India y China son 2.800 personas en el mundo, ¿no? Si a eso le sumas, ¿entiendes? El resto de los BRIC, ¿no? Como Brasil, ¿no? Gran parte de Latinoamérica y gran parte de África, ¿no? Pues con esta nueva ruta de la seda y esas importantes inversiones que ha hecho China, pues estamos hablando de que, bueno, de que solamente habrán al 20% de la población, cuando los BRICS es el 40% de la población actual. Luego, es una representación de una Europa decadente y de un imperio norteamericano que, bueno, pues que ve que China poco a poco pues va comiendo de terreno, y no solamente China, sino también sus aliados, como el caso principalmente de India y Rusia. Y esta geopolítica de bloque, este nuevo escenario, desgraciadamente, que nos han llevado estos dirigentes que piensan con eso, con la entrepierna, pues inclusive toman decisiones como el caso de la invasión de Ucrania. No saben que tienen entre manos la propia destrucción de lo que es el planeta, y no solamente medioambiental, sino por decisiones realmente que no están a la altura ni de la historia ni de las circunstancias. Ahora vamos a tocar más cosas por mover un poco el debate, que sé que estáis hablando mucho Sí, de esto y me alegro que estéis comentando por aquí por el chat. Ya sabéis que estáis libres de comentar lo que queráis siempre que respetéis la norma del canal. Esto es, vamos, como si fuera vuestra casa. Os invito una vez más, que siempre lo digo habitualmente a lo largo del programa, que os unáis a mi comunidad de Discord, donde ahí comparto análisis, gráficos de interés, información en tiempo real. También esto es importante que lo sepáis, sobre todo los datos más relevantes en términos económicos los tenéis ahí en mi comunidad de Discord. Es gratis, o sea que os unís por ahí. Y pues vamos haciendo la comunidad más grande, nos vamos acercando a los 1000. Por cierto, que me lo dice Chris por aquí, me lo chiva, que no lo sabía, pero somos ya 3000 seguidores aquí en mi canal de Twitch. Así que un aplauso a todos, muchísimas gracias por hacer lo posible, por llegar a los 3000 y ahora de 4000, 5000 en adelante. Así que muchísimas gracias. Os invito que no nos quedamos en 3000, que sigáis el canal, los nuevos que estéis por aquí, que os guste el contenido económico y hacer crecer el canal, por supuesto que sí, esta es la idea. Mira, una de las cosas que quería comentar, cambiando un poco de tema ya, y una vez que movemos la foto de todo esto, que vamos a seguir hablando mucho de esto durante todo este 2023, compartía yo en mis canales también el famoso gráfico que va haciéndose cada vez más grave, que es el ahorro disponible de los estadounidenses y el crédito de tarjetas de crédito en Estados Unidos. El ahorro está aplanado absolutamente, está a niveles muy, muy, muy bajos, el exceso pandémico ya se va agotando y las tarjetas de crédito
están en máximos nunca vistos, utilizadas por los estadounidenses. Claro, me preguntaban hoy por redes también, ¿y esto en qué puede acabar? Y digo, hombre, yo lo pensaba, luego lo hablaremos en el programa porque es algo muy interesante y es un gráfico que he compartido a lo largo del año muchas veces, que cada vez se va haciendo más grave ese gráfico. Pero a ver, es un poco de cajón, Ismael, ahora me dices tú qué piensas, pensar que si se tira de crédito, se lapida el ahorro, se empiezan a perder puestos de trabajo y no se pueden asumir esos créditos al tiempo, la morosidad de esto subirá. Evidentemente esto afectará también en las entidades financieras, no a una escala como las hipotecas, pero sí algo, un repunte de morosidad, Oh. de más provisiones para afrontar ese tipo de gastos y una situación financiera un poco mala, ¿no? Lógicamente Claro. eso no es bueno, eso te va indicando de que el estadounidense, para soportar su nivel de vida actualmente, está tirando de crédito, porque sus ingresos cada vez le van dando menos con la inflación, ¿no? ¿Tú qué lectura haces un poco de esto? Hombre, bueno, pues al final, ¿no? Desgraciadamente, el dinero fiat es deuda, ¿no? Y entonces, pues, el mecanismo y el mercado de lo que son las tarjetas de crédito, pues funciona porque hay gente que las utiliza y hay gente, bueno, pues, que se endeuda. El problema está, como tú bien has dicho, es que el activo que tienen los bancos, que son esos derechos de cobrar esos préstamos concedidos, pues te vienen en mora, ¿no? Entonces ahí pues, la cosa se complica. Hay que recordar, ¿no? Que está siendo indomable, no solamente que están tirando de tarjeta de crédito, no solamente los particulares, sino también las empresas, ¿eh? Ese endeudamiento. Y que al no cesar, al no disminuir esa demanda agregada que supone ese consumo a partir de la utilización de este medio, lo que está haciendo la FED es subir los tipos de interés para ver si realmente pues, es capaz de esa demanda agregada frenarla, ¿no? Es decir, lo que comentaba, ¿no? Matar la inflación matando la economía y aunque eso lleve consigo, ¿entiendes? Pues 1 millón o algo más de desempleos, ¿no? A generar. Pero no nos olvidemos que también aquí es muy importante el comportamiento que tiene también el ahorrador con una de las principales inversiones que suele hacer, que es el caso de la vivienda. ¿Eh? Y bueno, y los mercados inmobiliarios sabemos que su debilidad pues contribuyen a las recesiones, ¿no? Y bueno, y no es descartable que en el 2023, pues en la mayoría de los principales mercados desarrollados, pues realmente pues tengamos problemas en los mercados inmobiliarios, ¿no? En España, por ejemplo, los notarios advirtieron que la compraventa de viviendas cayó con fuerza y el rally de los precios pues se desinfló, ¿no? De hecho, el número de compraventas de vivienda bajó en un 8,2% en tasa interanual el pasado mes de noviembre del 2022 hasta alcanzar los 59.000 operaciones. Y además, los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda también bajaron un 8,5% interanual el pasado mes de noviembre del 2022 Claro, es que hasta las 28.391 operaciones. Sí, sí. Es que te iba a decir, ¿quién se quiere comprar una casa ahora? Si, quiero decirte, si puedes esperar a comprarte una casa, ¿quién se va a comprar una casa con una oferta hipotecaria que está por las nubes? Seamos sinceros. A no Y ser que con, encuentres una ganga, que siempre lo digo, si encuentras una ganga, entonces ese es tu momento. No y con esperes. una Pero, por promedio, lógicamente, eso va a la baja. Claro, y además con una financiación inasumible que todo el mundo sabe, como nos está recordando la señora Lagarde, ¿entiendes? Que está a mitad de recorrido de subida de tipo, bueno, eso ya se verá, ¿no? Pero bueno, también fíjate el informe que ha hecho recientemente la agencia de rating Standard Poor's, que también ha advertido de las caídas de precios reales, ¿no? Descontando la inflación de la vivienda para el año 2023, ¿no? Viendo un mercado prácticamente congelado en los próximos años, ¿eh? Y te voy a dar una serie de cifras, ¿no? Por ejemplo, las caídas de los precios de la vivienda pues curiosamente están más avanzadas en países como Canadá, Australia, cuidado con Australia, y Australia Nueva tiene una Zelanda, burbuja. Australia y tiene una Nueva burbuja Zelanda, importante, ¿eh? y Nueva Zelanda también. Es decir, que cuando esta mujer dimitió de Nueva Zelanda era por algo. Donde los precios empezaron a bajar hace casi un año y ahora se encuentran entre un 7 y un 13% por debajo de su máximo. Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Suecia principalmente. Y después tiene Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, que los precios de la vivienda pues, no han empezado a bajar hasta hace poco, por lo que las mayores caídas de precios, pues quizás en estos países están por llegar. Y en España ya lo hemos dicho. Y ya hemos visto, no, el dicho, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino mojar, por las tuyas a remojar, ¿no? Sí, Y sí. pues en la reacción que han tenido el principal fondo mundial, ¿no? De Blackstone, ¿no? Que hizo que se desplomara en bolsa
a final del año pasado un 7%, porque, bueno, no pudo atender a todas las solicitudes de reembolso porque excedían el límite legal, y el fondo de la Colbert Kravis Robert, la KKR, le ha pasado 3 cuartos de lo mismo y solamente han podido atender al 62% de las peticiones de reembolso. Luego, el mercado inmobiliario no tiene buena pinta, no solamente en Estados Unidos y posiblemente en el mundo. Luego, eso tiene un impacto directo en el ahorro, en el consumo, y bueno, y eso pues veremos al final pues en qué acaba. Como tú me has dicho, si los bancos se encuentran con necesidad mora de sus clientes y el activo que tienen de esos derechos cobrables sobre esos créditos pues no valen nada porque se declaran insolventes sus clientes, pues ya tenemos ya la crisis financiera, y ya va, y no hay que olvidar lo que pasó en 2008 y 2009, y también el excesivo apalancamiento que ha existido, no solamente en el mercado inmobiliario, también la deuda de préstamos de estudio en Estados Unidos y otro tipo de titulizaciones bueno, que vamos a ver al final esto en cómo acaba, ¿no? Luego, estos son posibles cines negros que se pueden dar, además de la continuidad, pues, bueno, de una inflación alcista, tipos de interés que van a estar altos, una inflación que se queda, una crisis energética sin resolver, una guerra en Europa que puede ampliarse el escenario a otros países europeos, y ahí ya ni te cuento el impacto que va a tener. Y no se nos olvide, China viene con fuerza, China viene a crecer un 5%, aunque le cueste millones de muertos al gobierno chino, parece ser que le da igual, ¿no? Claro, ¿qué vamos a esperar de los comunistas? ¿Entiendes? Pues nada, pues los seres humanos para ellos, pues tienen la importancia que tienen, son meros números, ¿no? Y más en China, ¿no? Y bueno, y China pues ya se está viendo su impacto en el precio de la energía, el Brent ya está rozando los $90 el barril, y cuidadito que las materias primas metálicas que empiezan a subir, y hay que tenerlas en consideración. Y este tipo de cosas, bueno, tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena, por supuesto, es que China empuja, y eso puede hacer, en el mejor de los casos, que haya un soft landing. Nunca se ha producido un soft landing porque nunca los presidentes de bancos centrales han sabido pilotar el avión para aterrizar de manera suave la economía. Siempre han estrellado el avión. Vamos a ver, ¿no? Pero posiblemente tengan ahí, pues, como un bote salvavidas, ¿no? Como un elemento salvavidas, la economía china, que puede crecer en un 5%, que viene fuerte, y eso, pues, a lo mejor neutralice la posibilidad de recesiones técnicas, 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo en el caso de Estados Unidos y en el caso de Europa. Pero bueno, yo creo que las amenazas están ahí, pero sí que es verdad que si en enero terminan los índices principales en positivo, lo normal, ¿no? Según los históricos, La ¿no? pauta estacional. De los series Sí. históricos te dicen que hay una probabilidad de más de un 60% de que el mercado, o que los mercados terminan siendo positivos. Y bueno, nada más que ver el Hansen y otro, o el Shenzhen, ¿no? Que son los índices chinos, que están por encima Sí. del 20% creciendo en lo que va de año. Y cuidado, Bitcoin más de un 35%. Luego, eso significa bueno, que aunque hay que saber seleccionar, y parecía que iba a ser un mercado variable dominado por el value, o a lo mejor nos llevamos una sorpresa, y hay que apostar en ciertas tecnologías, en el caso del growth, como el caso de la inteligencia artificial, que ya comentaremos más adelante, ¿no? Sí, ahora iremos a comentar todo eso. Hay todavía algunas cositas que comentar. Que por cierto, de esto en relación con lo que estabas diciendo, también por el chat estaban diciendo sobre nuestra opinión de cara a que se pueda producir una crisis financiera. Yo creo que lo ha dicho Ismael Santiago. Eso es una lectura muy, muy buena de lo que puede producirse en el esquema, sobre todo también en el mercado del crédito, ¿no? Yo creo, para pensar que puede haber una crisis financiera en Estados Unidos que contagie al resto de la economía global. Pero fíjate, Ismael, con esto que decías del inmobiliario, el otro día yo compartía una de las mayores constructoras de Estados Unidos, que es Kibi Homes. Kibi Homes
había cancelado el 68% de los contratos que tenía activos. 68%. ¿Sabes cuántos canceló el año pasado? El 13%. Claro, entonces, 68% el año pasado de cancelaciones. Una no, se está clarísimo. barbaridad. No, está clarísimo que el sector de la construcción y el sector inmobiliario norteamericano se está desacelerando de forma importante. Hemos dicho los datos, ¿no? Con que lo que está pasando en Nueva Zelanda, en Suecia, en Australia, ¿no? Y que bueno, que Alemania y Estados Unidos, bueno, pues parece ser que empieza a verse la cosa pues tan negra como en países como hemos comentado y vamos a ver, ¿no? Luego, no echemos las campanas al vuelo, la inflación sigue siendo alta, va a seguir siendo alta mínimo 2 años, es decir, por encima del 2%. Quizá habrá que acostumbrarse a una inflación entre el 2,5 y el 3% bastante tiempo, que los tipos de interés van a ser altos, que bueno, que el consumo empleando las tarjetas de crédito, bueno, pues está siendo muy difícil de tomar, pero también, como comentábamos, pues también pues bueno, pues hay escasez de mano de obra cualificada, no solamente en Estados Unidos, sino en Occidente en general, y eso es lo que va a hacer presionar los precios al alza, con un contexto de globalización que lo que hace es, en el caso de Europa, por ejemplo, nos va a costar un 40% más caro la energía, en el caso del petróleo, que viene de Estados Unidos, y por supuesto, pues esa repatriación que están haciendo los países, luego eso lo que va a desdibujar las cadenas de suministro globales, a ver qué consecuencias tiene. Pues bueno, pues también va a hacer, ¿no? Bueno, pues que si en el caso de los semiconductores, donde el señor Biden está muy empeñado en recuperar el protagonismo, ¿no? Y quitárselo un poco a Taiwán, ¿no? Y por supuesto, cuidado con China y con Corea del Sur. Pues bueno, pues que si hay que pagar los sueldos norteamericanos, pues nos vamos a tener que acostumbrar ¿no? a pagar precios mucho más caros por la electrónica, y ese factor que era deflacionario que estábamos acostumbrados antes de la estación COVID, pues a lo mejor, bueno, pues eso pasa a ser historia, ¿no? Pero también eso va a tener una repercusión, lógicamente, en los márgenes de beneficio, entiendo yo, ¿no? De empresas como Nvidia y empresas como Apple, ¿no? Que van a tener que incrementar o bien los precios o bien reducir sus márgenes, ¿no? Porque quizás, bueno, pues la demanda con esta desvalorización va a ser más pequeña, porque bueno, al final le vas a tener que vender a tus amigos, ¿no? Va a ser más difícil que le vendas a Rusia o inclusive a China, ¿no? ¿no? Y no olvidemos, ¿no? Que aquí la pelea ahora de fondo está entre China entre Estados Unidos y China, ¿no? Y cuidadito con el mercado del oro, ¿no? Donde han estado aprovisionándose de manera muy considerable China, ¿no? Destaca China y también Rusia, ¿no? Y bueno, y Europa tampoco se ha quedado corto, lo que pasa es que no ha salido esa información mucho más a flote, pero bueno, pero que el 4% de las reservas que tenga los bancos centrales sea oro, bueno, pues ya se vio, ¿no? Las maniobras ¿no? de ciertos países como, ¿no? como Suecia y como Austria y otros, ¿no? Luego, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que el dinero fiat, ¿no? Como decía Voltaire, su valor vuelve a su valor original, que es cero, ¿no? Y quizás, pues, la única moneda que mantiene el poder adquisitivo por un recorrido histórico de cientos de años, ¿no? Pues es el oro, también hay que tenerlo en cuenta. Y ahí lo tenemos, ¿no? Pues a tiro entre 1900 y 1970, que si rompe esa Sí. resistencia, pues puede llegar inclusive a superar los 2000 o 2100, e inclusive pues cierta casa de bolsa importante ha llegado a decir que la onza de oro se puede poner a $4000. Cuidado, ¿eh? Luego, es el momento de diversificar con inteligencia, no echar las campanas al vuelo, saber ser muy selectivo y, por supuesto, hay unos riesgos sistémicos clarísimos que, por supuesto, no se han despejado, y más en Europa que en Estados Unidos, Hmm. lógicamente. Y mira, ya que hablas de oro, mis seguidores y los que estáis en mi comunidad de Discord sabéis perfectamente ideas que yo he lanzado a nivel particular, sin ser recomendaciones, sino cosas que yo he hecho a nivel personal. Y una de ellas es el oro en noviembre. Abrir posiciones, yo sigo posicionado y le estamos sacando ahí
un buen rendimiento. Luego en otras me puedo equivocar mil, ¿no? Pero de momento yo tengo mucha liquidez, ya lo he dicho, posiciones de largo plazo muy amplias en determinados fondos de inversión, que voy haciendo aportaciones periódicas, y pues el oro es uno de los que dije, aquí entro, justo en noviembre además lo dije, y sigo posicionado ahí dentro. Y de momento pues ese posicionamiento permite un poquito cubrir estas pérdidas tan globales que se están viendo en el resto de mercados en términos generales. Mira, nos decía por aquí, Valteresa90 nos dejaba una pregunta muy interesante, yo creo, que dice que si se da una crisis financiera en empresas, si pudiera ser peor que la hipotecaria del 2008, teniendo en cuenta que no está respaldada por viviendas. Yo creo que no, sinceramente, en mi opinión, ahora Depende, Ismael... depende a quién se lo preguntes. Si le preguntas a Rubini, te dirá que va a ser Bueno, Rubini muchísimo te dice peor, ¿no? Con su que nos libro, metemos Los en el núcleo de la Megatrends, ¿no? Tierra, claro. Rubini dice que nos Efectivamente. metamos en el búnker directamente. O sea, Ya, pero bueno, pero vamos, el problema es la deuda, el problema es la la deuda a potencial largo crisis de la plazo, deuda. Eso es. exactamente. Que no creo Es que está que no hablando. creo sea un problema de ahora, sino que es un problema de décadas vista. Pero ese Claro, sí que es mira, el problema. claro, esto es como el caso del techo de deuda norteamericano, ¿no? Ahora mismo está en torno a 32 Sí. trillones, ¿no? Y que la van a subir a 35, pero es que llevan subiendo desde 1917. Claro, conforme vas subiendo el techo de deuda norteamericano, la probabilidad te va indicando de que te vas acercando al default. Lógicamente, para que se produzca un default en Estados Unidos, ¿no? Pues algo bastante improbable, ¿no? Pero bueno, con esos aumentos de techos de subidas de deuda, probabilísticamente te vas acercando a ese famoso default, ¿no? Y entonces, bueno, pues países como los periféricos, que tienen pues 3 dígitos, en el caso de España, ¿no? En torno a algo más del 115% de deuda pública con respecto a PIB, pero la deuda mundial es un 300% con respecto al PIB mundial, que no llega ni a 100, a 100 trillones, ¿no? Norteamericanos, ¿no? 100 billones con B europeos, ¿no? Europeos. Claro, si fuera una empresa, estaría quebrada. Y ojo, estos tipos de interés, y bueno, y es que ¿cuánto se come del presupuesto norteamericano el pago de intereses eh, 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 De la con deuda, respecto dices. al endeudamiento? Claro. Yo creo que aquí, fíjate, yo me atrevería a decir lo siguiente. Lo que va a marcar lo que haga el señor Powell está muy mucho condicionado por las elecciones del año que viene. Ojo, ¿eh? Luego, si queremos no sacar la bola mágica e intentar predecir lo que puede pasar con los tipos de interés, yo creo que había que jugar un poquito a analista político. El 2024 hay elecciones en Estados Unidos. El señor Biden quiere ser reelegido, aunque ha cometido el mismo error que el señor Trump, llevarse los papeles a su A su casa, los casa. papeles. Es que de Claro, verdad. claro, que son cosas, ¿no? En su Cadillac, ¿no? Es decir, en la parte trasera del Cadillac y una habitación al lado del garaje, ¿no? Hombre, es muy poco serio, ¿no? Y bueno, la que se dio, entiendes, al señor Trump con el FBI, ¿no? Y cómo están silenciando, ¿entiendes? Pues un Pero escándalo que le llevó a un impeachment Pero de a verdad, o Donald sea, Trump, no, ¿no? no estamos para pasar una página hacia adelante y buscar nuevos líderes políticos. Tenemos que estar ya. Esto es una reflexión personal y es una opinión, insisto, es una opinión personal. Pero tenemos que estar en manos ya de personas. Vamos a buscar nuevas Sensatas, generaciones. sensatas, Bueno, por favor, sensatas para sensatas. empezar y, claro, ya no por edad, pero es que es verdad que avanzas en la edad y la lucidez mental y todo, tanto del uno como del otro, no, para mí no están en los cabales, ¿no? O Pero sea, es que Cámara, hombre, por supuesto, ¿no? Si es, digamos, el señor Trump, ¿entiendes? Una persona que lógicamente es un iluminado. Y el señor Biden lo que le pasa es que saluda fantasma. Luego, es una persona que está, como se suele decir, está chocho, de viejo. Luego, hombre, yo creo que en el Partido Republicano no tienen una persona importantísima, yo creo que con mucho recorrido, que ha arrasado en sus elecciones, que es el gobernador de Florida. de Florida, el Ron Y después, DeSantis, ¿no? bueno, y después Ted Cruz, ahí está todavía, ¿eh? Ted Cruz, ¿no? Y además que yo digo Ted Cruz porque yo creo que es el más friendly con respecto a las criptomonedas, y yo creo que esa persona, pues, yo creo que se le debe dar un voto de confianza, por ejemplo, por lo menos, ¿no? Antes que Donald Trump, yo veo a un Ted Cruz, y si no es posible, por supuesto, pues el gobernador de lo que es Florida. Pero vamos, la señora Kamala Harris tampoco
tampoco tiene un cartel muy bueno porque es que ni se le ve, ¿no? Porque es que realmente No, no, yo creo yo que es creo que la vicepresidenta. le Sí, viene grande el puesto, ¿no? Luego es que tanto los sí. demócratas como los republicanos que es que tienen un problema de liderazgo importante, ¿no? Y más en una circunstancia y una coyuntura muy especial, ¿no? Como lo que pasa en Europa y como lo que está pasando con China, ¿no? Es decir, que es que Mm. estos movimientos tectónicos de los dos bloques, ¿no? Y donde, bueno, el imperio solamente, el imperio y Europa, Japón y Corea del Sur supone poco más del 20% de la población mundial, cuando el 40% de la población mundial es el bloque enemigo, por decirlo de alguna manera. Y cuidado, que Europa depende muy mucho de China. Y si quieres, te puedo dar ciertos datos, sobre todo en el ámbito, ¿no? Tanto de esa transición digital que se quiere hacer Europa, como por supuesto esa transición medioambiental y ecológica a nivel industrial, la dependencia que tenemos de China. Si en carta, pues podemos hablar. Yo solamente puedo decir que según datos de Sí, Goldman Sachs, sí, China va a aportar un 0,2 puntos al PIB europeo. Va a ser aportado solamente por China este año sí, del 0,6 que se espera de crecimiento. Del 0,6, vamos. 0,2 lo aporta China. Cuidado, ¿eh? Y eso no lo digo yo, lo dice Goldman Sachs. Si quieres entramos en la parte esta del papel de la inteligencia artificial de cara al futuro. Luego quiero hablar un poco en la última parte del programa de tema doméstico, tema España, muy rápido, por las últimas, lo he dicho antes en el programa, digo, luego lo tocaremos muy rápido de estas medidas que se están proponiendo en campaña electoral y tal, que bueno, en fin, luego lo hablamos. Pero el papel de la inteligencia artificial, Ismael, que creo que tenías datos y cosas interesantes que le puede interesar a la audiencia, Sí, ¿nos puedes comentar un poquito? pero si no te importa, yo creo que esto es muy importante porque son Sí. datos que he recogido, ¿no? Y que la audiencia yo creo que es importante que lo sepa, ¿no? Es decir, la Sí. presidenta de la Comunidad Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que el litio y las tierras raras serán pronto más importantes que el petróleo y el gas, ¿no? Es decir, estos materiales son necesarios para acometer la transformación verde y digital que quiere hacer Europa, curiosamente, ¿no? Y, por supuesto, pues se espera un fuerte aumento de la demanda en los próximos años, tanto de las tierras raras como del litio. Fíjate, el 98% de las tierras raras que consume la Unión Europea proceden de China. El 93% del magnesio procede de China. El 69% del wolframio procede de China. El 66% del escandio procede de China. Y el 49% del bismuto procede de China. Y no solamente eso, cuando hablamos de la transición verde, ¿eh? El 89% de los paneles solares y el 64% de las turbinas de viento son importados por la Unión Europea a China. Luego, yo creo que, cuidado, que en esta tectónica de bloques estamos en medio, ¿no? Como siempre, ¿no? Y oye, y ya si nos vamos al 5G o al 4G, los proveedores principales son China, que son la empresa Mm. Huawei y ZTE, que son los proveedores principales de los operadores europeos. Luego, ¿qué va a hacer Europa ante esta situación estando en el lado contrario? Eso yo creo que Ismael, Europa tiene otra problemática, ¿eh? hay que tirar más de Celnex y menos de Huawei, ¿eh? Hay que tirar más de lo local. No, pero aún así, es verdad que la materia prima que utiliza Celnex también viene de donde viene. Si es que esto es un Claro, poco una broma, ¿no? De lo que claro, estabas diciendo, pero es. Y Gamés igual. Es que Claro, claro. los generadores vienen de igual. Y los inversores vienen de China. Los inversores que hacen que las placas fotovoltaicas funcionen y te den energía para el autoconsumo también te vienen de China. Y somos los principales importadores, ¿no? De este país. Bueno, esto yo creo que se ha quedado bien puntualizado. Y si quieres, vamos al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y por Sí. supuesto, hay un claro protagonista, la empresa OpenAI y su Ujú. producto estrella por ahora, que es ChatGPT, ¿no? Ha conseguido en 5 días 1 millón de usuarios, lo que tardó unos escasos meses Instagram y casi un año YouTube, 1 millón de usuarios solamente en 5 días. Y bueno, se especula que la valoración que tiene OpenAI, que es la desarrolladora de ChatGPT, estaría cercana a los 30.000 millones y parece ser que Microsoft quiere hacer una inversión en OpenAI, la desarrolladora de ChatGPT, por valor de 10.000 millones. Luego, señores, Microsoft, hay que estar, claro,
¿Veis? El growth ya tiene otro enfoque y hay que tenerlo en consideración porque se Antes lo habla preguntaban de por aquí también que, de cómo veíamos las tecnológicas y con todos estos movimientos claro, también hay que tenerlos se, sele- en cuenta de cara a sele- largo plazo. se- claro, selectivo. Por ejemplo, se habla que la inteligencia artificial está cotizando con un potencial del 34%. ¿Eh? Y estoy hablando de empresas puras de inteligencia artificial. Por ejemplo, OpenAI por supuesto, un unicornio, pero que todavía no ha salido a bolsa. ¿Eh? Y tiene una valoración que es cercano a los 30.000 millones, de los cuales 10.000 millones va a entrar muy posiblemente Microsoft para inclusive poder utilizar este chat GPT en el buscador de Bing. Tú imagínate el cambio tan radical que se puede producir que Bing tenga la funcionalidad de ChatGPT para poder competir, por ejemplo, con Google. Pero es que no solamente hay que tener en cuenta pues, lógicamente el desarrollo de software relacionado con inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso de los microprocesadores avanzados, NVIDIA también se está beneficiando de la subida de las empresas relacionadas con inteligencia artificial. Mm. Y hay que recordar que NVIDIA domina el mercado de chips gráficos diseñados para las complejas tareas informáticas que son necesarias para las aplicaciones de inteligencia artificial. Luego, de ahí, ese rally que ha tenido NVIDIA en este mes es también producido por, bueno, pues ¿no? Ese FOMO que ha sido producido por ChatGPT, ¿no? Y bueno, si ya nos centramos concretamente a las empresas puramente de inteligencia de inteligencia artificial, ¿eh? Aunque hemos hablado de Microsoft, Nvidia, tampoco Apple también está haciendo algunas cositas con respecto a lo que es la voz y tal, pero bueno, centrándonos en las empresas puramente cotizadas en bolsas relacionadas con inteligencia artificial, que los analistas pues tienen un consenso de que tienen un potencial alcista entre el 30 y el 40%, en torno al 34% de media. Pues bueno, pues tenemos por ejemplo Alteris, ¿no? Que emplea la inteligencia artificial para el análisis y la ciencia de datos y es la compañía más grande, ¿no? Con una capitalización de 3.100 millones. Luego estamos hablando de empresa pura de inteligencia artificial con una capitalización de 3.100 millones que es muy interesante. O, por ejemplo, el caso de Cerence, ¿no? Que desarrolla software de inteligencia artificial para vehículos conectados y autónomos, ¿no? Y lleva en lo que va de año un 17% de ganancia en el 2023. O Veritone, que ha creado el primer sistema operativo de inteligencia artificial del mundo, ¿no? Y bueno, pues el año pasado pues, tuvo una caída de un 77%. De hecho, este sector pues cayó más inclusive que las criptomonedas, pero ya están creciendo dos dígitos y todavía le queda un 34% según los analistas de recorrido. Bueno, pues en el caso de Meritone, que el año pasado pues perdió un 77% en el 2022, lleva este año una ganancia acumulada del 17%. Y después, fíjate, una empresa británica muy curiosa que ofrece programas de inteligencia artificial para el diagnóstico in vitro de enfermedades renales, ¿no? En el año pasado se desplomó más del 90%, ¿no? Bueno, aproximadamente el 90%. Y lo que va del 2023 lleva acumulado un 38%. Luego, la Mm. inteligencia artificial está en FOMO y eso es lo que va a arrastrar principalmente a las empresas growth, ¿eh? Y no solamente ya hemos visto como Alteris, Cerence, Veritone y Renalytics, ¿no? Que son puramente de inteligencia artificial, sino también hemos visto Nvidia, hemos visto también Microsoft, que también se está beneficiando, y por supuesto, pues bueno, pues Apple y Google, que también tiene importantes desarrollos de inteligencia artificial. Luego, creo posiblemente que este año pues sea el año de la inteligencia artificial. Y Y ahora yo todo creo está que mucho más devaluado después de este mercado bajista, precisamente, con lo cual. claro, 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 como viene de unos precios, ¿entiendes? Muy bajos, de caídas de por encima entre el 80 y el 90%, pues bueno, pues está haciendo pues que la valoración sea mucho más atractiva y esté tirando del mercado. Y sobre todo es muy importante, ¿no? Bueno, pues el impacto que es muy impactante. No sé si tú habrás tenido la oportunidad de hacer algo con ChatGPT. Es algo alucinante, ¿no? Te hace Todavía no, trabajo, te pero hace sí que cuentos. lo. Es Claro, una barbaridad, es una barbaridad, Héctor.
es una barbaridad. Es decir, que te hace trabajos, estudios y demás, Eso lo he estado leyendo, eso he pero estado leyendo, sí, sí. y tú le das 10 términos y te hace un cuento de 200 hojas y es alucinante. Madre La mía. verdad, esto es el principio del desarrollo, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial. Luego, yo creo que la inteligencia artificial eh, le está pasando como lo que le pasó al metaverso cuando el señor Zuckerberg se lanzó por ese mercado virtual, inclusive invirtiendo 100.000 millones, cuya jugada, pues bueno, pues no le salió del todo bien. Yo creo que estamos ahora, es el año, ¿no?, del metaverso. Este año toca inteligencia artificial y aquellas tecnologías convergentes con inteligencia artificial. Cuidado, que blockchain y los contratos inteligentes pueden ser muy convergentes en esto, y además que dotan de una transparencia en la información, que yo creo que eso lo que hace es mejorar los rendimientos exponenciales de una tecnología como es la inteligencia artificial. Y eso, pues, cuando nos hablaban de que este no es año del growth por inflación alta y tipos de interés que van a continuar altos con riesgos sistémicos todavía existentes, pues a lo mejor pues la gente pues en este tipo de sectores pues se va a ir posicionando, ¿no? Ujú. Oye, quiero dar las gracias a Sur Owar por esa raid de 16 participantes. Muchísimas gracias. Tomamos nota aquí en el canal, luego te sigo por ahí. Así que muchísimas gracias por esta raid y todos los que habéis venido de su parte. Muchísimas bienvenidos y os invito a que sigáis el canal de Twitch. Por cierto, quiero dar las gracias, ya que digo seguir el canal de Twitch, a Vero del Revés. Muchísimas gracias por seguir el canal. A J Saez _. Muchísimas gracias también por seguir el canal. Y a M Gaming GFB. Muchísimas gracias por seguir el canal, y a los nuevos que estéis por aquí también os invito a que sigáis el canal de Discord. Lo he dicho a lo largo de todo el programa, lo voy diciendo a lo largo de todos los programas. Vamos acercándonos a 1000 usuarios en Discord. Ahí compartimos análisis, información en tiempo real, gráficos de interés. Os digo cómo van a ser los programas por aquí, así que os invito a que os unáis. Chris os pasa el enlace por ahí por el chat, pincháis y os unís a mi comunidad de Discord. Por cierto, gracias también a José Setas Mágicas por seguir el canal. Muchísimas gracias y bienvenido aquí al canal de Twitch. Hoy hemos superado los 3000 seguidores ya, así que estamos de celebración por aquí. Nos preguntaban antes opinión de Bitcoin y tal. Como hemos opinado muchas veces, quiero ir a la otra parte que he dicho a lo largo del directo, que es opinar muy rápidamente, ¿no? 5 o 10 minutos como mucho, de estas últimas propuestas que ha habido aquí en España. Los que seáis de España y de Latinoamérica, pues bueno, también que lo conozcáis. Ha habido algunas propuestas, además yo he hecho algunos vídeos en redes sociales y ha llamado mucho la atención de Podemos, ¿no? De cara a las próximas elecciones, que pretenden, bueno, es que pretensión, no sé si decir la palabra correcta, pretenden, porque han lanzado una idea de una renta básica garantizada de 700 a 1.400 euros al mes, en función a, bueno, pues si se viene pareja, si no, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, esto ha generado muchísima polémica en redes sociales, porque evidentemente en un país deficitario como el nuestro, y ya no solo en un país deficitario como el nuestro, sino que esas cotas que están proponiendo, yo creo que de cara a la galería y a captar votación, no votación, sino votos en las próximas elecciones generales, no son números que no casan con la realidad, y que en muchos casos se cobraría más que por un empleo directamente, ¿no? Entonces, de hecho, me comentaba mucho por redes sociales: Ismael, Héctor, voy a dejar de trabajar. Si eso sale, yo dejo de trabar. Yo dejo de trabajar. Es Lo que decía un montón de gente. Desincentiva es el trabajo. una, es una locura, es una locura. Mira, es que, y además, esto es el peligro del populismo, ¿no? Entonces, cuidadito con los hombres de negro y con la ejecución de los mecanismos de antifragmentación o la forma de cuadrar la política fiscal de los países europeos a machota, que al final tenemos lo que tenemos en Europa, y el proyecto europeo está cogido con imperdibles, ¿eh? Y yo creo que deberían de ser conscientes, pues bueno, pues esta casta política de Bruselas que demuestra pues, una ineficacia realmente preocupante. Con respecto a la propuesta de Podemos, es decir, un país
que te digo el dato, ¿no? Uno de cada 4 españoles dentro de 65, es decir, uno de cada 4 españoles tendrá 65 años o más en el 2035. Una población vieja. Una población vieja, eso tiene un inconveniente. Primero, que no innova, no es competitiva, ¿vale? Si no es competitiva, ¿qué inversor mundial va a comprar la deuda que a ti te va a financiar, ¿no? Esa renta básica universal que está incentivando el tocarse las narices y el no trabajar. Un país que no es competitivo y que no innova, pues automáticamente pues, tiene un impacto negativo, por supuesto, a la hora de las decisiones de inversión internacional. Es decir, si no me compra la deuda el Banco Central Europeo y lo normal es que no te compre, como ha pasado en los últimos años, el 100% de la deuda que emites, tendrás que darle un incentivo al que invierte en tu país para que realmente, pues bueno, pues que sea sensato con la situación económica y con las posibilidades de crecimiento económico que tiene España. Esto igual que hablan, es que son ideas tan peregrinas Son y es brindis que al es tan sol, yo bajo. creo, ¿no? Son, Sí, bueno, para pero, ver si pescan por ahí, por allá. pero sí es que en todo, mira, me da igual, en todos los extremos se dicen barbaridades. Sí, La sí, 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 política vamos. de Es que da natalidad igual. en España, la política de natalidad en España es que, claro, es que esto lo lleva a una política de natalidad. O bien en personas de fuera, o bien tenemos niños. Si tenemos niños, tendrá que llevar a cabo ciertas medidas para incentivar la natalidad. No se va, no, los niños no van a nacer. Y además, el que es padre de familia, como en mi caso, el coste económico de un niño o un par de niños es alucinante. Es Claro. alucinante. No, no, total, Tú, claro. es decir, por mucho que ganes, no llegas a final de mes, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es unas políticas de natalidad que permitieran, por supuesto, que hubiera algún tipo de ayuda, ¿no? A una serie de, por ejemplo, de guarderías públicas o privadas para que la mujer se pueda reincorporar al trabajo y demás, ¿no? Luego, esta situación se puede agravar mucho más, ¿no? Porque al final, si vamos a ser una población vieja que vamos a alcanzar en longevidad en los próximos años a Japón, ¿no? Mm. Pues bueno, pues, claro, va a haber una demanda importantísima de lo que es personal técnico asistencial a personas mayores, a personas enfermas, y esas personas, si no son de dentro, tendrán de que ser de fuera. Si vienen de fuera, ya tenemos ya el follón montado, porque si no se hace como una regulación, una entrada regulada, ordenada, pues entonces ya es caldo de cultivo ya para los populismos de derecha y te hablan de lo que ha pasado en Suecia, de lo que ha pasado en Bélgica, de lo que pasa en Francia, y esto es un sin Dios ingobernable, que esto lo que va a llevar, ¿entiendes?, es a resquebrajar aún más el contrato social que está muy mal herido, y esto al final la sociedad civil y no los políticos pues tienen que salir a intentar arreglarlo porque el contrato social realmente está totalmente roto y es la base porque es la base de una democracia y la democracia es la base para un país económicamente solvente, confiable, seguro. Y bueno, y no somos conscientes de con las ocurrencias, tanto de uno como de otro, pues estamos poniendo en peligro este proyecto llamado España. Es que tú lo has dicho. ¿Qué problema hay de tener una inmigración regulada que venga a ocupar esos puestos laborales, que paguen las pensiones, por un lado, de los que ahora mismo están jubilados y que repoblen, ¿no?, el país de gente joven, como hizo Francia en su momento y tal? Esto, claro, un partido populista de un extremo te va a decir que, madre mía, la inmigración. Bueno, los Claro, grandes no, países se han construido con inmigración. Estados Unidos, ¿con qué se ha claro, construido? ¿Con qué se ha construido Estados Unidos? efectivamente, y además que ¿Con está los demostrado indios que que estaban allí nativos? No, se ha construido con inmigración en su con momento. inmigración, efectivamente, ¿no? Y de hecho está demostrado, ¿no?, que, por ejemplo, hay un libro que se llama La destrucción creativa, ¿no? Que no es de Schumpeter, sino que es de un futuro premio Nobel, que ahora mismo no recuerdo, Philippe, no sé cuánto. Bueno, espérate, si lo tengo aquí, ¿eh?
Ay, si lo tengo Pues si lo aquí. tienes ahí, Menos igual mal. nos lo puedes recomendar a todos los que estamos escuchando por A aquí. ver, ¿se me ve? Para allá, para El allá, para libro allá. El poder de ah, la destrucción creativa. Ahí está. de Philippe Agnon. De Philippe Agnon. Y lo que te viene a decir y te demuestra es que gracias a esa diversidad cultural y de razas en Estados Unidos, se ha demostrado que el número de patentes desarrolladas en Estados Unidos por esa diversidad ha beneficiado al crecimiento económico y el desarrollo y el progreso científico y técnico de este país que es Norteamérica. Luego, pues no es que se nos olvida que el Internet que conocemos, pues gran parte fue desarrollado por indios que desarrollaron empresas importantes tecnológicas y que tuvieron pues, una repercusión importantísima en la primera ola de Internet, ¿no? Y por supuesto, pues, bueno, pues qué decir, ¿no? De Asia, de China y de otros países, ¿no? Entonces, al final yo creo que el mestizaje tiene un importante valor y todo mientras que sea ordenado y regulado, que es la forma de hacer las cosas, pues bueno, pues yo creo que eso es simplemente pues introducir sentido común a la política, ¿no? Pero bueno, es que el sentido común es menos común de los sentidos y nada más que hay que ver pues las posiciones tan enconadas que hay, por ejemplo, en el caso de la invasión de Ucrania o en el caso de o, ¿no? o esas peleas, ¿no? Que se tienen internas por parte de Europa, ¿no? Que cuando todo viene bien, pues todo son alegrías, pero cuando la cosa viene mal, pues nada, pues como ha pasado con, por ejemplo, ¿no? Con Francia y España, ¿no? Que se nos ha olvidado de que Puf. del Miltec, bueno, pues le faltaban 2 años y hubiera sido una gran oportunidad bueno, para que el gas, además del hidrógeno verde, pues pudiera canalizarse por ahí, por los Pirineos. Pero claro, como ya ha recuperado un 70% la energía nuclear y se veía claramente pues una amenaza a la energía nuclear francesa, del cual somos clientes prioritarios, pues ya está, pues nos hace una pantomima, el señor Macron viene aquí y que va a venir un ministro de aquí, viene un francés viene aquí en un consejo de ministros y viceversa. Sí, pero lo importante que, sí, al final una cosa que iba a tardar 2 años, ahora va a tardar 6 y dentro de 6 años vamos a ver qué pasa, ¿eh? Son 6 años, No, es una eternidad, es una como está eternidad. todo Es tan una eternidad. incierto. Sí, sí. Oye, mira, por el chat te están comentando. Yo voy a hacer una reflexión personal simplemente con esto último que hablamos de la inmigración. Hombre, lo que yo no quiero es lo que pasó con el Brexit, ¿no? Que por un tema de inmigración y populismo de inmigración cogieron, se fueron de la Unión Europea y fijaos los problemas que están teniendo allí con la mano de obra, con un problema político, económico brutal, endémico, con una señora que aguanta en el puesto nada y menos, como Liz Truss en su momento con un programa populista absolutamente. Pues yo no quiero entrar en esas dinámicas, sinceramente. Yo quiero generar valor y si generar valor con buena inmigración, evidentemente, pero para eso tenemos que dar oportunidades y buenas oportunidades tanto a los que están aquí como a la gente que vaya a venir de fuera. Y aportar ese valor Claro, añadido. Si es que es necesario. Lo que han hecho los grandes países, las grandes potencias en su momento, han sido adaptarse a eso. Y Estados Unidos es el principal ejemplo y lo ha dicho Ismael Santiago. Vamos a copiar lo que va funcionando mejor, ¿no? Y sobre todo con un problema demográfico que tenemos. Es que es un problema demográfico. ¿Cómo sorteamos claro. esto? Privatizando todo ni siquiera llegas a Bueno, ni privatizando todo, que no. ni como pretende este gobierno podemita, ¿no? Filocomunista, Pero es que eso ya es, donde eso es un mundo de quieren fantasía, Ismael. topar los precios de todo Espérate que para que te habías realmente quedado tengan una congelado. economía planificada. Es Ah, que no tiene ni pie ni cabeza. Es decir, una economía claro, planificada no, no, no. es una Pero es economía que de eso es una mercado locura, liberal pero es que como una eso es española, una locura. es una locura. Es que no saben ni la base, ni decir, cuando tú estás tomando precios, lo primero que tienes que ir, te entiendes, es a como a primero de carrera y pensar que los precios, ¿por qué están determinados? Están determinados por unos márgenes de beneficio que tiene la empresa, si no, no, la empresa ni existiría porque se desarrolla una actividad económica para ganar dinero, para eso se monta la empresa. Segundo, el coste laboral y tercero, el precio de los insumos. Luego, si te suben el precio de los insumos, si hay escasez de mano de obra cualificada y los márgenes, pues tiene que haber un mínimo, porque si no la empresa la cierro,
pues bueno, pues si quieres tomar los precios, a lo mejor te cargas el margen. Los precios tan altos, porque hay, por ejemplo, en el caso de China, puede que lógicamente lo veamos pues a partir de primavera y al final del primer semestre y por supuesto en el segundo semestre, que las materias primas subirán, las industriales y por supuesto la energía subirán y se pondrá otra vez el Brent a $100 el barril. Bueno, pues claro, yo ante ese coste, ¿cómo lo repercuto? Si no lo puedo repercutir, tendré que cerrar las empresas. Y si cierro las empresas, ¿qué pasa? Pues si cierro las empresas, va la gente a la calle. Y si va la gente a la calle, ¿qué pasa? Que el Estado tiene que pagarle su respectiva subsidio de desempleo. ¿Y qué pasa si el Banco Central Europeo como que no puede hacerse cargo porque ya mamá Banco Central no puede comprarte el 100% de la deuda y tú tienes que ganarte la confianza de los mercados internacionales? Con una población cada vez más envejecida, con lo que eso lleva consigo de que va a ser menos competitivo, va a ser menos innovadora, con un problema de natalidad importantísimo, con un déficit público estructural del 4%, con una inflación que sí, que te cambia la cesta de la compra a la hora de definir el IPC y te dicen 5,7 y vas al mercado y te cuesta una media de 15,7, lo que es la pérdida real de poder adquisitivo, pero una cosa es el IPC y otra cosa es la inflación. El poder adquisitivo que hemos perdido. Vamos al mercado, vamos a una empresa distribuidora y nos cuesta la alimentación un 15,7% de media, sí. Pero el aceite ha subido por la sequía, porque hay una producción que es la mitad y eso es un 60% más caro. El azúcar, un mercado internacional que se está recuperando la demanda por parte de China, aunque esos crecimientos de principio del año pasado fueron disminuyendo, pero otra vez por la demanda que se va a producir por parte de China van a aumentar. Luego, bueno, al final es que, claro, y por la situación de COVID, pues no era rentable porque los piensos eran muy caros. Mantener las vacas para que te dieran leche, te tuvieron que sacrificar para darte carne y ahora te cuesta la leche, pues bueno, pues un 50% más caro. Claro, Bueno, es que esa es la realidad del empobrecimiento. Ahora que te manipula España y también te lo manipulan la Unión Europea y te lo manipula Estados Unidos, inclusive el señor Powell dijo que no sabían calcular la inflación aunque eran datos dependientes. Esto es una poca vergüenza. Es decir, que al final, si es un esquema Ponzi que la intención es pues preservarla en el tiempo y donde el dinero solamente tiene el valor porque es deuda, pues bueno, pues entonces, pues ante esa coyuntura y además una coyuntura de riesgo sistémico geopolítico importante que echa al traste, pues bueno, pues las cadenas de suministro globales que nos permitían, pues bueno, pues que la tecnología deflacionaria jugara a nuestro favor, ahora va a jugar en contra, porque ahora vamos a repatriar y ahora pues vamos a comprarle la energía a nuestro aliado y no se la vamos a comprar al enemigo, aunque nos supongan un 40% más. Al final, ese tipo de cosas terminan teniendo un coste importante. Y yo quiero finalizar como con lo que decía Milton Friedman. No hay ninguna comida gratis. Y eso es lo que está pasando en Europa. Cuando sancionamos a Rusia, pensábamos que solamente le iba a afectar solamente a ellos, y es que no nos hemos enterado de que la globalización son vasos comunicantes y los primeros totalmente. afectados de esas medidas hemos sido nosotros, con una inflación galopante, con unos tipos de interés inasumibles, y eso pues nos va a llevar posiblemente, a no ser que venga un milagro, y yo no sé si China tiene en sus manos a obrar el milagro, parte sí, de que haya un soft landing y que no se incurra en una recesión técnica, que vuelvo a repetir, la definición son 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, no está garantizado. Luego, cada mes te va cambiando el escenario. En agosto del año pasado, acordaros, estaba, ¿cuánto? Por encima de 300 euros el megavatio. Ahora está entre 60 y 70. Veremos lo que pasa conforme A partir del avanzamos en verano, el ¿no? año. Claro, es que O hay que antes de mirarlo. verano, o antes de verano. Yo creo que Yo antes de verano. ya os contaré La primavera, la Sí, primavera. sí. Es decir, a ver qué pasa con la energía en primavera y con el gas licuado en primavera. ¿eh?
demandando China y demandando India, ¿eh? A esos metaneros que están por esos mares, ¿entiendes? Esperando o llevándole ese producto al mejor postor, ¿no? Luego, aquí hay una incertidumbre importante que te va cambiando el escenario cada mes Cada dos y por tres, eso, cada dos por tres. y eso no es bueno para la renta variable ni para la renta fija, ¿eh? Pero No. bueno, vamos a ver al final, pues, qué pasa, ¿no? Al final, si tengo que resumir todo esto, eh, eh, yo diría que el precio del dinero va a continuar subiendo, los beneficios empresariales van a caer, pues simplemente porque el coste de la financiación, aunque sea a 12 o a 18 meses vista, esa repercusión se va a ver en la cuenta de resultados de las empresas. ¿eh? Y por supuesto, el BCE, al igual que la Fed, tendrá que reducir su balance y eso va a suponer un empeoramiento de las condiciones de liquidez e inclusive yo creo que es que hemos hablado de subida de tipos de interés, pero a lo mejor Powell no sube tanto los tipos de interés, pero sí que se pone a reducir el balance que tiene pues, un efecto más pernicioso en el mercado, con las políticas que tenga de CUTE el señor Powell y por supuesto también la señora Lagarde. Luego, no nos olvidemos que no solamente están los tipos de interés, sino también las reducciones de balance que también tienen un impacto inclusive peor en las condiciones de liquidez de lo que es el mercado y eso no nos lo podemos saltar y eso, por supuesto, tanto el BCE como la Fed lo van a tener en cuenta y van a echar mano de ese QT y eso va a tener, lógicamente, pues, una influencia negativa, al igual que lo ha tenido pues la política de tipo de interés al alza, ¿no? Pues nos vamos a quedar con todo esto, que ya nos vamos pasando bastante tiempo. Muchísimas gracias a todos por mostrar vuestras opiniones por ahí por el chat, que ya sabéis que son bienvenidas, aunque podemos estar más o menos a favor y en contra. Aprovecho ahora que estamos al final del programa, que siempre lo comento, los nuevos que estéis por aquí y penséis alguna plataforma con la que invertir de cara a largo plazo, os pone por ahí Chris el enlace, esto es patrocinador del canal y con mi código promocional Héctor Chamizo podéis obtener un premio de 5 a 100 euros para que lo añadáis a vuestra primera inversión, con lo cual que lo sepáis, que si queréis buscar una plataforma con la que invertir, con mi código promocional Investo podéis invertir y tener en esa primera inversión de 5 a 100 euros. Tenéis que poner Héctor Chamizo cuando os pidan el código promocional y ya está, os descargáis la app y os registráis y ya veréis que, bueno, tenéis esa opción. Dicho esto, Ismael, bueno, que un placer siempre conversar contigo por aquí. Se nos quedan cosas en el tintero. Podríamos discutir y hablar horas, pero al final el tiempo apremia. Al final el tiempo apremia. Por cierto, que me dicen que el código es Héctor, no Héctor Chamizo. El código es Héctor, no Héctor Chamizo, ¿vale? Que quede claro. Me lo decía Chris por aquí, me lo soplaba por privado. Con el código promocional Héctor, no Héctor Chamizo. Siempre digo Héctor Chamizo, no sé por qué, siempre estoy acostumbrado a decirlo, pero es Héctor. Y lo dicho, Ismael, un placer. Cuídate mucho y ahora nos despedimos rápido por privado. El placer es mío y nada, siempre, bueno, pues poder hablar de dos temas y de cambiar datos e impresiones, yo creo que es muy enriquecedor y nada, y estamos aquí para aprender y para informar.